Hola gente, antes de iniciar con la narración me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal y dejen un like para que les siga trayendo más novelas. Nota: algunas cosas puede que no tengan tanto sentido en los primeros minutos ya que hay varias palabras en japonés. Mao Mao. Suspiró mientras miraba al deprimente cielo. El mundo que la rodeaba era el más hermoso de todos los lugares en los que ha estado. Y. Sin embargo, también estaba entre la escoria embarrada que se retorcía de miasma. ¿Ya han pasado 3 meses? Me pregunto si papá está comiendo. No hace mucho tiempo que fue secuestrada por aldeanos con los nombres de Ichi 1, Ni 2, y San 3, cuando salió a buscar hierbas medicinales en el bosque. Había sido una casa matrimonial realmente formidable y extremadamente molesta, en resumen, una captura matrimonial. Habían sido cazadores de mujeres para la corte imperial. Bueno, le están pagando, y si trabajara durante 2 años, podría volver a la ciudad. El lugar en sí no era tan malo para trabajar, pero eso dependía de la persona. Para Mao Mao, que vivía como farmacéutica, era una molestia. Si los secuestradores capturaban jóvenes doncellas y las vendía a los eunucos para sus gastos de alcohol, o si estas doncellas eran vendidas como sustitutas de sus propias hijas. A Mao Mao no le importaba. Cualquiera que fuera la razón, no cambiaba el hecho de que ella se viera envuelta en esto. Si no fuera por esto, no querría tener nada que ver con el palacio interior. Las sonrisas en las damas del palacio, vestidas con ropa hermosa, maquillaje empalagoso y perfumes eran superficiales. Eso es lo que la farmacéutica pensó cuando ella llegó aquí, que no hay veneno tan aterrador como la sonrisa de una mujer. Que no había diferencia entre la corte donde vivían los funcionarios de la corte y el distrito de placer bajo el palacio. Levantó la cesta de la ropa sucia que había dejado a sus pies y se dirigió hacia el interior del edificio. A diferencia del exterior, el patio, de mal gusto, tenía una piscina de piedra pavimentada, donde los sirvientes, que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban una gran cantidad de ropa. El palacio interior prohíbe el acceso a los hombres. Los únicos que podían entrar eran los nobles de alto rango del país, sus parientes de sangre y los hombres que habían perdido su parte más importante. Por supuesto, los que trabajaban allí eran los últimos. Aunque es retorcido, debe haber sido así porque hay una razón para ello, supuso Mao Mao. Cuando dejó la cesta, miró las filas de cestas en el edificio cercano. No eran trapos sucios. Solo ropa tendida al sol. Miró la tablilla de madera que estaba pegada al mango. Tenía un dibujo de una planta y un número. Entre las damas del palacio, también hay quienes no sabían leer, como las que también fueron secuestradas. Antes de ser llevadas a la corte imperial, se les enseñaba la etiqueta mínima, pero era difícil cuando se trataba de alfabetización. Sería mejor si la tasa de alfabetización de las niñas del campo fuera superior al 50%. Se puede decir que es una práctica malvada del palacio interior que se ha extendido demasiado, aunque los números en el lugar han aumentado, su calidad es pobre. Aunque no puede compararse con el jardín de flores del anterior emperador, el actual es una gran familia que constaba de 2000 consortes y damas de palacio, y 3000 eunucos. En total. De esos números, Mao Mao es una de las sirvientas de menor rango. Ni siquiera recibió un puesto en el gobierno. En especial, le faltaba apoyo, lo cual es un hecho para una chica que ha sido secuestrada y obligada a hacer las cuentas. Bueno, si tan solo tuviese un cuerpo regordete como la peonía de un árbol y una piel blanca como la luna llena, entonces podría haber tenido la oportunidad de servir a una consorte de bajo rango, pero Mao Mao solo tenía una saludable piel, o sea piel medio oscura, recubierta de pecas y extremidades que son como ramas marchitas. Terminemos con este trabajo. Después de que Mao Mao localizara la canasta con la etiqueta que había sido pintada con flores de ciruelo y 1,7, aceleró su ritmo. Quería volver a su habitación antes de que el cielo nublado empezara a llorar. La dueña de la canasta de lavandería es una consorte de bajo rango. En comparación con otras con la misma clasificación, la calidad de los muebles de su habitación privada es
magnífica pero demasiado extravagante. De una forma u otra, se rindió a la expectativa de que la dueña de la habitación es la hija de un rico comerciante. Es posible que quienes tengan cierto rango tengan una sirvienta, a las consortes de bajo rango se les permiten 2 como máximo. Por eso las sirvientas como Mao Mao, que no servían a un amo, lavan la ropa de esta forma. A las consortes de bajo rango se les permite una habitación personal dentro del palacio interior, pero como están situadas en el borde de los terrenos del palacio, rara vez captan la atención del emperador. Aún así, si a una consorte se le ordena que la acompañe a su cama aunque sea una sola vez, ella puede cambiar de habitación. Una segunda vez elegida significa una promoción. Por otro lado, las consortes que superen la edad adecuada sin mover el dedo índice, limitado a aquellas cuyas familias no tienen un poder político sustancial, verían sus filas reducidas. En el peor de los casos, podrían terminar siendo concedidas. Si eso era desafortunado dependía de la persona, parece que para las damas del palacio, era muy aterrador para ellas ser otorgadas a un eunuco. Mao Mao golpeó ligeramente a la puerta. Deja eso ahí. La sirvienta que abrió la puerta respondió bruscamente. En el interior había una consorte con aroma azucarada que agitaba una copa de vino. Antes de entrar al palacio interior, se le alabó por tener una bella figura. Después de todo, ella era como una rana en un pozo. Después de haber sido dominada por las otras hermosas flores y de haber aplastado su orgullo, no había tratado de salir de su habitación. Últimamente, nadie vendrá por ti si solo te quedas dentro. Mao Mao recibió la ropa de la habitación de al lado y regresó a la lavandería. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. No era que le gustara. Planeaba trabajar por su paga. Diligente por naturaleza, esa era la antigua farmacéutica Mao Mao. Eventualmente podría irse si trabajaba obedientemente. De ninguna manera sería elegida como amante. Eso sería imposible. Lamentablemente, se puede decir que los pensamientos de Mao Mao eran demasiado optimistas. Nadie sabe qué va a pasar. Así es la vida. Para ser una doncella de 17 años, poseía una mentalidad perspicaz. Aún así, tenía algo que no podía controlar: su curiosidad y la sed de conocimiento. Y su pequeño sentido de la justicia. En un par de días, Mao Mao se verá expuesto a la extraña verdad. Las muertes en serie de los niños nacidos en el interior del palacio. Para Mao Mao, lo que llamaron la maldición de la concubina anterior no era extraño ni nada en absoluto. Como probablemente todos ustedes saben, Kusuriya no Itorigoto es una novela japonesa basada en la antigua China. Por lo tanto, probablemente también se dará cuenta de que los nombres son todas las transliteraciones japonesas de palabras chinas. Nota, aunque realmente es una mezcla entre la lectura real en chino transliterada lo mejor posible al sistema de sonido japonés, o la lectura en chino-japonés, onyomi, del kanji. No hay un patrón claro, el mismo personaje chino utilizado puede tener una pronunciación diferente entre los diferentes personajes de la historia. Un buen ejemplo: Romen y Rakan Ro, Luo, y Ra son ambos. Tengo la intención de mantenerlas como la transliteración japonesa, como el autor había escrito la pronunciación en furigana, para que coincida con la de una novela japonesa, y porque es más fácil tratar los temas mencionados anteriormente, pero para las personas que tienen curiosidad por saber cuáles son los nombres en chino, romanizado al inglés, la lista está aquí. Capítulo 02. Las dos consortes. Ah, así que es lo que pensaba. Sí, he oído que eso es lo que vio el doctor Sama cuando entró. Mao Mao estaba sorbiendo su sopa cuando escuchó. Había varios cientos de sirvientas desayunando en el amplio comedor. Consistía en sopa y gachas de mijo. La sirvienta, que estaba sentada en diagonal frente a ella, siguió chismeando. Tenía una expresión de compasión, pero más que eso, la curiosidad brillaba desde lo más profundo de sus ojos. Fue lo mismo tanto para Yokuyo-sama, Yuye, como para Rifa-sama, Li. Hua, punto. Uba, así que fueron los dos. Son solo medio año y 3 meses,
¿verdad? Sí. ¿Podría ser realmente la maldición? Los nombres que mencionaron eran los de las consortes favoritas del emperador. Medio año y 3 meses eran las edades respectivas de los bebés imperiales que habían dado a luz. Los chismes se propagan por todo el palacio. Se centran en las damas del palacio que se relacionaron con el emperador y sus sucesores, si hay quienes hablan de su infamia. Debido a la intimidación y los prejuicios, también hay quienes relatan historias de fantasmas que son apropiadas para el calor sofocante. Los que han fallecido son los hijos nacidos de consortes. Es decir, los niños imperiales que podrían haber sido elegidos como sucesores. Hubo uno cuando el emperador era el príncipe heredero, y ahora como emperador, 2. Todos ellos fallecieron cuando eran bebés. Es un hecho que los bebés tienen una alta tasa de mortalidad, pero es extraño que hayan sido 3 hijos de un noble de la corte. Hasta ahora, los únicos supervivientes son los 2 hijos de la consorte Gyokujou y la consorte Rifa. ¿Podría ser veneno? Mientras su boca estaba llena de agua caliente, los pensamientos de Mao Mao llegaron a una conclusión diferente. Entre los 3 bebés, 2 de ellos habían sido princesas imperiales. Como solo los niños tenían derecho a la sucesión, hay pocas razones para matar princesas. Las 2 que estaban sentadas frente a ella hablaban de maldiciones y calamidades sin mover sus palillos. No existe tal maldición. Absurdo. Todo se reducía a esa sola palabra. Hay una ley sobre el exterminio familiar. Simplemente poniendo una maldición, los pensamientos de Mao Mao podrían ser tomados como herejía en su lugar. No obstante, tenía el conocimiento sobre el que podía afirmar sus fundamentos. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Podría ser genético? ¿Cómo murieron? Fue entonces cuando la sirvienta callada y poco sociable habló con la sirvienta habladora. El arrepentimiento que obtuvo al perder por su curiosidad fue algo que ocurrió un poco más tarde. No conozco los detalles, pero dicen que todos se debilitaron poco a poco. La doncella parlanchina, Saoran, Xiaolan, parecía interesada en que Mao Mao hablara con ella. También le contó sobre todos los rumores posteriores. Creo que Rifa-sama lo tiene peor, viendo cómo el doctor la ha estado viendo más a menudo. Dijo mientras limpiaba el marco de la ventana con un paño sucio. ¿Rifa-sama en persona? Sí, madre e hijo ambos. La razón por la que el médico estuviera atendiendo a la consorte Rifa tiene que ser más bien por el hecho de que su hijo es el príncipe heredero quien está empeorando. La hija de la consorte Gyokujou es una princesa imperial. El favor del emperador era más profundo para la consorte Gyokujou, pero está claro por el género de los niños cuál es el más importante. Aunque no sé los detalles de los síntomas, por supuesto, escuché que había cosas como dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Saoran se fue al siguiente trabajo, aparentemente satisfecha de haber dicho todo lo que sabía. Mao Mao le dio té de regaliz como muestra de gratitud. Lo había hecho a partir de las que crecían en los bordes del patio. Aunque tenía un hedor medicinal, era muy dulce. La sirvienta que raramente probaba la dulzura se había alegrado de ello. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mao Mao recordó los síntomas, no pudo tomar una decisión. No debes pensar en las cosas solo a través de la especulación, le había dicho su padre con severidad. Iré a echar un vistazo en un rato. Mao Mao decidió terminar rápidamente su trabajo. La escala del palacio interior, incluso si lo unes todo, es enorme. Normalmente, hay 2.000 damas de palacio y más de 500 eunucos. Aunque las sirvientas como Mao Mao están amontonadas en grandes habitaciones de grupos de 10, las consortes de bajo rango tienen sus propias habitaciones, las consortes de rango medio tienen edificios y las consortes de alto rango tienen enormes palacios más grandes que las ciudades, con un comedor y un jardín. Como resultado, Mao Mao nunca ha dejado su puesto en el lado este. La única vez que estuvo libre para moverse es cuando se le asigna una tarea. Si no tengo nada que hacer, puedo arreglármelas con algo. Mao Mao habló con una dama del palacio que llevaba una canasta
La cesta en los brazos. De la dama del palacio tenía seda de alta calidad que debía lavarse en la piscina del lado oeste. Se dañaría si se lavara en el lado este, ya sea por la calidad del agua o por el hecho de tener diferentes personas lavándola. Aunque Mau Mau sabía sobre la diferencia de secarlo a la sombra por el deterioro de la seda, no era algo que tenía que decir. Quiero ver al eunuco extremadamente hermoso que escuché está en el área central, dijo Mau Mau. Después de hablar de algo que Mau Mau había oído por casualidad de Saoran, la dama del palacio la sustituyó alegremente. Aquí donde el interés por el romance es escaso, parece que incluso los eunucos pueden ser un objetivo de motivación. Después de la dimisión de las damas del palacio, se puede oír que algunas se convierten en esposas de los eunucos de vez en cuando. Seguía siendo normal en comparación con tener relaciones con mujeres, pero inclinaba la cabeza, por supuesto. Me pregunto si me voy a terminar así. Mau Mau gimió y cruzó los brazos cuando se preguntó eso. Después de entregar rápidamente la cesta de la ropa sucia, Mau Mau miró al edificio rojo, que estaba situado en la zona central. Era un palacio extravagante, más refinado que la zona este. Hasta ahora, la madre del príncipe heredero, la consorte Rifa, residía en la habitación más grande del palacio interior. Aunque al emperador le falta una emperatriz, se puede decir que la consorte Rifa con el único hijo varón es la persona más influyente. La escena que vio dentro de ese lugar no era muy diferente a las que veía en la ciudad. Había una mujer regañando, una mujer bajando la cabeza avergonzada, mujeres nerviosas. Y un hombre que actuaba como mediador. No es muy diferente a un burdel. Mau Mau se unió a los espectadores como un tercero, con pensamientos extremadamente tranquilos. La mujer que regañaba era la persona más influyente del palacio interior. Quien miraba hacia abajo era la siguiente en la jerarquía. Las nerviosas eran sus criadas. ¿Y quién vino a mediar? Fue el médico que ya no era hombre. Eso fue lo que comprendió de los susurros que la rodeaban. Es tu culpa. Es porque diste a luz a una hija que deseaste maldecir al bebé hasta la muerte, ¿no es así? La hermosa cara de la consorte Rifa fue distorsionada a algo aterrador. Con su mirada demoníaca y su piel blanca y fantasmal, la consorte se enfrentó a la belleza que sostenía su mejilla. Sabes que es imposible para mí hacer algo así. Saorin, Xiaoling, también está sufriendo de la misma manera. La mujer pelirroja y con ojos de jade contestó con frialdad. La consorte Yokuyou, con sus rasgos occidentales, miró al rostro del médico. Por eso, quiero que veas también el estado de mi hija, dijo. Aunque el médico actuaba como mediador, parece que él fue el motivo del escándalo. El médico acababa de ver al príncipe heredero, parece que ella había protestado porque no había visto a su propia hija. No era que Mau Mau no entendiera a las madres, pero era un hecho que los niños varones eran los primeros en la jerarquía del palacio interior. Considerando al doctor, ella vio que él tenía un rostro que quería decir, sin fundamentos. ¿Es un idiota ese charlatán? El hecho de que no se diera cuenta con las dos consortes tan cerca de él. No, ni siquiera. ¿Lo sabía antes de eso? La muerte de los niños. Dolores de cabeza. Dolores de estómago. Náuseas. Y la piel blanca. Y el cuerpo tambaleante de la consorte Rifa. Mau Mau dejó la caótica escena mientras murmuraba y refunfuñaba para sí misma. Mientras pensaba, ¿qué puedo usar para escribir? Por lo tanto, no se fijó en la persona que pasó cerca de ella. Capítulo 03 Jinzi. Están en ello otra vez. La hermosa cara de Jinzi, Renzi, estaba llena de tristeza. Tenía ojos en forma de almendra, rasgos delicados que podían confundirse con los de una mujer. Su pelo estaba envuelto en un pañuelo de seda, con el resto fluyendo por su espalda. Es inapropiado que las flores del palacio levanten una conmoción en tal lugar. Uno de sus trabajos es poner fin a esta conmoción. Mientras él estaba a mitad de dispersar la multitud, solo había una persona que caminaba con desinterés.
Era una pequeña sirvienta con pecas que cubría densamente su nariz hasta las mejillas. Aunque no tenía rasgos que destacaban, le dejó la impresión de que estaba hablando consigo misma sin darse cuenta. No esperaba que pasara nada más. Las conversaciones sobre la muerte del príncipe heredero no llegaron ni siquiera un mes después. La sollozante consorte Rifa estaba más delgada que hace un par de días. No tenía ni rastro del tiempo en que fue llamada la Gran Rosa del Jardín Imperial. Fue porque había sido devastada por la misma enfermedad que su hijo, o porque su crisis mental era grave. A partir de este momento, sus esperanzas de tener otro hijo probablemente desaparecieron. En cuanto a la princesa imperial Rinri, Lingli, la hermanastra mayor del príncipe heredero, su condición mejoró después de sufrir un tiempo de mala salud. La madre y el niño consolaron al emperador que había perdido al príncipe heredero. Con el emperador viniendo a menudo, el próximo niño podría estar cerca. La princesa imperial y el príncipe heredero habían sufrido la misma enfermedad de causa desconocida. Uno se recuperó, el otro decayó. Sus edades pueden ser diferentes, pero la diferencia de 3 meses podría haber tenido una gran influencia en las condiciones físicas de los bebés. Sin embargo, ¿qué pasa con la consorte Rifa? Si la princesa imperial se recuperaba, la consorte Rifa debería recuperarse también. De lo contrario, podría estar emocionada por la muerte de su hijo. Mientras Hinsi analizaba los documentos y los sellaba, su mente divagaba mientras lo pensaba. Si hubiera algo diferente, sería la consorte Yokuyo. Estaré fuera por un rato. Cuando terminó de sellar el último documento, Hinsi dejó la habitación. La princesa imperial con las mejillas como bollos al vapor tenía la sonrisa inocente de un bebé. Sus pequeñas manos se cerraron y tomaron el dedo índice de Hinsi. Ah, por favor, suélteme. La belleza pelirroja levantó suavemente a su hija en sus brazos y fue a ponerla a dormir en una canasta. ¿Tienes algo que preguntar? Parece que la sabia consorte había percibido la anticipación de Hinsi. ¿Cómo se recuperó la princesa imperial Dono? A la pregunta directa, la consorte Yokuyo soltó una pequeña sonrisa y sacó un trozo de tela de su pecho. Había palabras torpes escritas en el trozo de tela rasgado. No era que las palabras estuvieran escritas de forma desordenada. El texto borrado era difícil de leer porque había sido escrito con zumo de plantas. El polvo facial es venenoso. No dejen que la bebé lo toque. ¿Había sido escrito desordenadamente a propósito? Hinsi ladeó la cabeza. ¿Fue el polvo facial? En efecto. La consorte Yokuyo confió la princesa a la nodriza y sacó algo de un cajón. Era un contenedor de cerámica envuelto en tela. Ella levantó la tapa y el polvo blanco salió. ¿Es el polvo facial?, preguntó. En efecto, este es el polvo facial. Pellizcó el polvo blanco preguntándose qué podría haber en él. Ahora que lo recuerda, la consorte Yokuyo no usaba el polvo facial, ya que originalmente tenía una piel hermosa. La consorte Rifa se cubrió el rostro para ocultar su mal cutis. La princesa es una glotona. Mi leche no era suficiente para ella. Solo la dejo beber de la nodriza cuando la mía no es suficiente. Había contratado a una nodriza que había perdido a su hijo poco después de dar a luz. Esto era lo que la nodriza había usado. Le gustaba usar esto porque era más blanco que otros polvos faciales. ¿Cómo está la nodriza? Se tomó un descanso cuando su condición física se deterioró. Planeaba darle suficiente dinero para su jubilación. Esas fueron las palabras de la inteligente y muy amable consorte. ¿Qué pasaría si hubiera veneno dentro del polvo facial? Si las que lo usaban fueran madres, sus fetos se verían afectados. Incluso después de nacer, los bebés también podían llevárselo a la boca. Hinsi y la consorte Yokuyo no sabían lo que era. Solo que este es el veneno que mató al príncipe heredero. La ignorancia es un pecado. Deberíamos tener más cuidado con lo que los niños se llevan a la boca. Estoy de acuerdo con eso, dijo. Como resultado,
4 de los hijos del emperador se perdieron. Si incluyeran a aquellos que aún están en el vientre de sus madres, podría haber más afectados. También quiero informar de esto a la consorte Rifa, pero creo que todo lo que diga será contraproducente, añadió. La consorte Rifa seguía cubriendo su mal cutis con el polvo facial. Todo sin saber qué era. Veneno. Hinsi miró el trozo de tela sin blanquear. Tenía la misteriosa sensación de haber visto esto antes. Las palabras desordenadas también parecían ser para oscurecer la escritura. Pero, ¿dónde había visto esta escritura femenina? ¿Quién pudo haber hecho esto?, preguntó. Contestó la consorte Yokuyo. Fue el día que hice que el doctor mirara a mi hija. Después de la conmoción, esto había sido dejado en la ventana. Estaba atado a una rama de azalea. Entonces, podría haber sido que se dieron cuenta de algo cuando estaban en la conmoción y querían dejar algún consejo. ¿Quién pudo haber sido? El médico del palacio no haría una cosa tan indirecta, dijo. Ciertamente. Parecía que no sabía cómo tratar al príncipe heredero hasta el final. La conmoción de ese momento. Ahora que lo pienso, recordó a una sirvienta despreocupada del grupo de espectadores. ¿De qué había estado murmurando? ¿Qué ha dicho ella? ¿Qué puedo usar para escribir? De repente, todo en su cabeza encajaba. Salió con una malvada sonrisa. Una hermosa sonrisa, como la de una doncella celestial, se presentó. Consorte Yokuyo. El dueño de estas palabras, ¿qué haremos cuando las encontremos? Por supuesto, quien fuera es nuestro benefactor. Quiero darles las gracias, dijo. Entiendo. Por favor, espera un poco. Espero sus buenas noticias. Hinsi siguió los recuerdos de la tela que estaba incrustada de sentimientos. Si la consorte favorecida así lo desea, lo encontraré. La sonrisa de la doncella celestial se ganó la inocencia de un niño cazador de tesoros. Capítulo 04. La sonrisa de una doncella celestial. El fallecimiento del príncipe heredero se supo cuando se entregaron las bandas negras. Durante la cena, significando luto, debían ser usadas por 7 días. Las comidas de entonces, que apenas tenían carne, ni siquiera en el mejor de los casos, no tenían nada, por lo que había quienes a menudo fruncían el ceño. Una humilde sirvienta comía 2 veces al día, con cereales y sopa. De vez en cuando, como regalo, había un plato de verduras. El tamaño de las porciones era suficiente para la increíblemente delgada Mau Mau, pero muchas veces pensó que no era suficiente. Había cosas obvias cuando las sirvientas estaban todas agrupadas. Si hubiesen nacido como campesinas, también habría chicas de pueblo. Aunque su número era escaso, también estaban las hijas de los funcionarios. Aunque con los funcionarios como sus padres, deberían ser tratadas un poco mejor, incluso así estaba él. Tema de sus razones para trabajar y la cuestión de cómo se crió a la persona a las que no sabían leer ni escribir no tienen forma de convertirse en consortes con habitaciones. Una consorte es una ocupación. Así que, al final todo no tuvo sentido. Mau Mau conocía la causa de la enfermedad del príncipe heredero. La consorte Rifa y sus sirvientas habían usado el polvo blanco facial abundantemente. Era un artículo de alta calidad que los plebeyos no podían obtener. También lo usaban las cortesanas de alta clase del burdel. Las cortesanas, es, una forma formal y refinada de decir prostitutas, que ganan todo el dinero de una vida de granjero. En una sola noche también lo usan. Si había quienes lo compraban, también había quienes lo recibían como un regalo. Las cortesanas arruinaron su cuerpo aplicando este polvo blanco abundantemente en su rostro y cuello. Varias habían muerto por ello. A pesar de que su padre les había dicho que, paren, ellas continuaron usándolo. Mau Mau también había visto a muchas de estas cortesanas morir por la pérdida de peso y debilidad al lado de su padre. Al tratar de tener vida y belleza, al final, perdieron ambas. Por eso rompió una rama corta, escribió un mensaje sencillo y lo dejó en casa de las 2 consortes. Bueno,
Ella no pensó que creerían la advertencia de una humilde sirvienta que no tenía material para escribir. Cuando acabó el luto, cuando las bandas negras ya no se podían ver, escuchó un rumor sobre la consorte Gyokujou. Aparentemente, con la pérdida del príncipe heredero, el afligido emperador se mostró afectuoso con la princesa imperial sobreviviente. Ella no oyó nada de que él fuera a ver a la consorte Rifa que había perdido a su hijo. ¡Qué conveniente! Mao Mao tragó la sopa que contenía pequeños trozos de pescado y se dirigió a su puesto de trabajo donde debía ordenar la vajilla. ¿Una convocatoria, ha dicho? Mao Mao, que llevaba una cesta de ropa sucia, fue llamada a detenerse por un eunuco. Era sobre ir a la habitación del jefe del palacio oficial en el área central. Los funcionarios del palacio son una de las 3 divisiones del palacio interior, una dama de palacio de bajo rango, por así decirlo. Los otros 2 son los oficiales internos, las consortes con habitaciones, y los eunucos, que equivalen a un departamento de asistentes del palacio interior. ¿Qué es lo que quieren? El eunuco también habló con las sirvientas que la rodeaban. Parece que no fue solo ella. Debe ser que no tienen suficiente personal. Mao Mao dejó la cesta frente a la habitación y siguió al eunuco. El edificio del jefe del palacio oficial estaba cerca de la puerta principal, que era una de las 4 puertas que conectan el palacio interior con el exterior. El emperador seguramente entrará por esta puerta cuando visite el palacio interior. Puede que la convocaran, pero no era un lugar cómodo. Era demasiado pretencioso. Aunque palidecía un poco en comparación con el edificio del jefe del palacio interior de al lado, la estructura era más extravagante que los edificios de las consortes de rango medio. Cada pasamanos estaba tallado, y había dragones reales entrelazados alrededor de cada uno de los pilares rojos. Cuando se le instó a entrar, vio que la habitación solo tenía un gran escritorio. No tenía gusto más allá de lo esperado. Sin contar el grupo de Mao Mao, había unas 10 sirvientas reunidas adentro. Sus expresiones iban desde el nerviosismo y la expectación hasta la emoción. Sí, hemos terminado. Todos ustedes pueden regresar ahora. Se cerró extrañamente por alguna razón. Solo Mao Mao había entrado en la habitación. El resto de las sirvientas se fueron con preguntas. A pesar de que la habitación era lo suficientemente espaciosa como para acomodar a más personas. Mientras Mao Mao inclinaba la cabeza, notó que las miradas de todas las damas del palacio que la rodeaban estaban fijadas en un solo punto. Había una mujer sentada discretamente en la esquina de la habitación, donde un eunuco trabajaba para esta. Una mujer mayor estaba de pie algo alejada. Recordó que la mujer de mediana edad era la jefa oficial del palacio, pero que aparte de eso, ¿quién era la mujer? ¿De aspecto importante? Los hombros eran anchos para una mujer. Túnicas simples. Pelo recogido con una tela, y el resto hacia abajo. ¿Un hombre? Estaba mirando a las damas del palacio con la tierna sonrisa de una doncella celestial. La jefa oficial del palacio se estaba sonrojando. Así que por eso. Ella entendía por qué todo el mundo se sonrojaba. Mao Mao pensó que este hombre debía ser el hermoso eunuco de los rumores. Era tan hermoso como una pintura de una doncella celestial con pelo sedoso, rasgos esbeltos, ojos almendrados y cejas de sauce. ¡Qué desperdicio! Pensó en tales palabras sin sonrojarse. Como perdió su parte más importante, no puede tener hijos. Si ese hombre tuviera hijos, serían excelentes especímenes sin lugar a dudas. No obstante, si tiene esa cara de otro mundo, el emperador también podría atraparlo. Mientras ella pensaba en cosas tan irrespetuosas, el hombre se puso de pie con elegancia. Mirando hacia el escritorio, cogió un pincel y elegantemente escribió algo con un toque de elegancia. Con una sonrisa azucarada, el hombre mostró la nota. Mao Mao se quedó inmóvil. La chica de las pecas. Te quedas horas extras. Eso fue un resumen de lo que se escribió. Quizás se dio cuenta de que Mao Mao no se había movido. Tenía una inmensa sonrisa en su rostro. El hombre guardó lo que había escrito y aplaudió 2 veces.
Hemos terminado por hoy. Pueden volver a sus habitaciones. Las sirvientas abandonaron la habitación de mala gana mientras tenían dudas. No podían entender el significado de la nota anterior. Mao Mao notó que las sirvientas que salieron de la habitación eran todas bajas de estatura. Y tenían caras con pecas que sobresalían. Sin embargo, las personas que no reaccionaron a la escritura probablemente no pudieron leerla. No fue la nota lo que señaló a Mao Mao. Iba a salir con el resto de las sirvientas, cuando una mano firme cayó sobre sus hombros. Ella miró tímidamente hacia atrás. Había una sonrisa de una doncella celestial que era tan deslumbrante que la cegó. No puedes hacer eso. Estás trabajando horas extras, dijo. No hace falta decir que no podía negarse. Capítulo 05. Tengo una habitación. Qué misterioso. Escuché que no sabías leer, dijo Jinzi. Sí, soy de nacimiento humilde. ¿Quizás cometieron algún error? Contestó Mao Mao. Como si fuera a contárselo a alguien. Era lo que ella quería decir pero no lo hizo. Se estaba haciendo la tonta. Había una diferencia en el trato a las sirvientas que sabían leer y a las que no. Aunque cada una era útil de diferentes formas, era más fácil seguir fingiendo ser ignorante. El hermoso eunuco se llama Jinzi. A pesar de tener una elegante sonrisa que era tan inocente como la de un cordero, ella sentía que era algo que se retorcía por alguna razón. Si no fuera por eso, Mao Mao no estaría aquí con este dilema así. Jinzi le dijo que se callara y lo siguiera. La humilde sirvienta desechable, cuya cabeza puede rodar fácilmente, se agita la cabeza, no tenía otra opción que ir con él. Su mente divagaba. ¿Qué pasará después de esto? ¿Cómo se las arreglaría adecuadamente? Aunque no era que ella no pudiera pensar la razón de por qué Jinzi la estaba guiando así. Que fue la que la expuso era un misterio. Acerca de los mensajes que había enviado a las consortes. Observó el trozo de tela en la mano de Jinzi. Había un texto desordenado y torpemente escrito en él. No le dijo a nadie que sabía escribir. También había guardado silencio sobre su conocimiento farmacéutico sobre venenos. No hace falta decir que no había forma de que las personas reconocieran su letra. Aunque ella confirmó sus alrededores cuando la colocó, probablemente fue vista por alguien. Él estaba buscando una sirvienta de baja estatura con pecas. Para empezar, sin duda había reunido a quienes sabían escribir primero y recopilado su letra. La escritura alterada aún dejaría rastros distintivos. Si no había ninguna persona entre el grupo que cumpliera con sus criterios, entonces reuniría a quienes no sabían escribir. El juicio sobre si sabían leer o no era el mismo que antes. Qué persona tan escéptica. Más bien, tiene demasiado tiempo libre. Llegaron a su destino cuando ella lo calumnió mentalmente. Como ella pensaba, era el palacio donde residía la consorte Gyokujou. Cuando Jinzi llamó a la puerta, una elegante voz contestó con un breve «Adelante». Cuando entraron, se veía a una belleza pelirroja sosteniendo cariñosamente a un bebé, envuelto en una suave manta. El bebé tenía la cara muy rosada. Tenía la pálida piel de su madre. Oyeron los bonitos sonidos que hacía al dormir, sus labios ligeramente separados. Ella era la imagen misma de la salud. He llegado con la persona, dijo Jinzi. Gracias por el duro trabajo que has hecho. No era la misma voz desanimada de antes. Su forma de hablar era la de alguien que conocía su lugar. La consorte Gyokujou le dio una cálida sonrisa diferente a la que le dio a Jinzi y bajó la cabeza hacia ella. Mao Mao abrió los ojos, sorprendida. No puedo recibir este tipo de tratamiento de alguien que me supera en rango, dijo, eligiendo adecuadamente palabras educadas. No, mi gratitud va más allá de eso. Eres la benefactora de esta bebé. Esto debe ser algún tipo de error. Seguramente tienes a la persona equivocada. Mao Mao empezó a sudar frío. Aunque lo dijera cortésmente, no había diferencia en el hecho de que lo negara. No quería ser decapitada, pero tampoco quería involucrarse en esto. No quería enredarse en ningún incidente. Jinzi,
que se dio cuenta de que la consorte Yokuyo estaba poniendo un rostro un poco preocupado, agitó el trozo de tela hacia ella. ¿Sabías que esta es la tela que se usa para la ropa de trabajo de las sirvientas? Ahora que lo mencionas, se ve similar. Mao Mao se hizo la tonta hasta el final. Aunque sabía que era inútil. En efecto, estas son usadas por las sirvientas que trabajan en la limpieza de ropa. Los funcionarios del palacio se dividen en 6 tareas. Los encargados de la ropa llevaban ropa de trabajo. Mao Mao, que supervisaba las tareas de lavado, fue colocada ahí. La falda sin blanquear era del mismo color que la tela que sostenía Jinzi. El interior de su falda tenía una sección escondida por pliegues. Si se examina, se podía encontrar una extraña costura. En resumen, la evidencia estaba ahí. No pensó que Jinzi actuaría con rudeza ante la consorte Yokuyo, pero se quedó sin nada más que hacer. No tuvo más remedio que prepararse para lo peor. ¿Qué supones que haga? Ella tuvo un presentimiento positivo cuando los dos se miraron el uno al otro. Ambos sonrieron cálidamente, y sus ojos se arrugaron debido a la sonrisa. Entre los sonidos del aliento de sueño del bebé, Mao Mao, que quería desaparecer, dio un pequeño suspiro. Al día siguiente, Mao Mao empacó sus escasas pertenencias. Todas sus compañeras de cuarto y Saoran estaban celosas. La persiguieron con preguntas sobre cómo sucedió. Mao Mao, con una leve sonrisa, no tuvo más remedio que evadirlas. Mao Mao se convirtió en una sirvienta de la consorte favorecida del emperador. Bueno, esto era lo que se llamaba un ascenso. Capítulo 06. Catadora. Las damas de palacio con habitaciones reciben un mejor trato, sobre todo para las sirvientas de la consorte favorecida del emperador. El rango de Mao Mao había subido desde la base de la estructura de la pirámide hasta algún lugar en el medio. Según lo que le dijeron, su salario también había aumentado exponencialmente, pero el 20% de ese salario va a su familia, o mejor dicho, a los comerciantes que la vendieron. Se le proporcionó una estrecha habitación, no una habitación que tenían unos trabajadores hasta hace poco. Su dormitorio había pasado de ser una estera tejida de paja y una sábana a una cama. La habitación era lo suficientemente amplia como para albergar 2 camas. Estaba feliz de que ya no tenía que evitar pisar a sus compañeras de cuarto cuando se despertaba por la mañana. Había otra razón por la que estaba feliz, pero eso era algo que sabrá después. El palacio de Jade, donde residía la consorte Yokuyo, tenía otras 4 sirvientas. Aparte de Mao Mao. Mientras la princesa imperial comenzaba a comer comida para bebés, no había necesidad de emplear una nueva nodriza. En comparación con la consorte Rifa, que tenía más de 10 personas con ella, era un número bastante pequeño. Al ver que Mao Mao había ascendido repentinamente de sirvienta de la clase más baja a compañera de trabajo, notó las miradas de desaprobación de las sirvientas, pero no había nada de acoso de lo que honestamente había estado esperando. Más bien, lo que ella notó fueron miradas de compasión. ¿Por qué es así? Pronto supo la razón. Ante sus ojos estaban los platos de la corte imperial hechos con muchas hierbas medicinales. Una tras otra, la sirvienta principal de la consorte Yokuyo, Honian, colocó pequeños platos con porciones de los platos de acompañamiento ante Mao Mao. La consorte Yokuyo se disculpó con la mirada, pero no dio señales de detenerlo. Las 3 sirvientas restantes la miraron con compasión. Una catadora de comida. Todos estaban nerviosos por el incidente con el príncipe heredero. Fue a causa de los rumores que circulaban sobre la enfermedad de la princesa imperial y sobre dónde se había introducido el veneno. Sin duda las sirvientas, sin saber de dónde venía el veneno, tenían miedo. A partir de ahí, no era extraño que enviaran sirvientas con una especialidad en degustación de venenos como piezas desechables. No fue solo la consorte Yokuyo. También se incluía la comida de la princesa imperial y los platos del emperador durante sus visitas. Parece que el veneno había sido servido 2 veces cuando se supo del embarazo de la consorte Yokuyo. Uno había sido ligero, el otro paralizaba las extremidades y dañaba
Los nervios. Las sirvientas, que hasta ahora habían estado actuando nerviosas como catadoras de comida, le estaban sinceramente agradecidas. Mau Mau frunció el ceño mientras miraba los platos. Estaban hechos de arcilla. Si les preocupan los venenos, el uso de la plata es algo natural. Mau Mau recogió la guarnición del namazu, kwai. Vinagre encurtido de pescado y verduras crudas. Un plato introducido de China a Japón durante la era de Nara, con un par de palillos y lo miró cuidadosamente. Ella lo olió. Se lo colocó en la lengua, se aseguró de que no hubiera sensación de adormecimiento y se lo tragó lentamente. Honestamente no soy apta para ser una catadora de comida. Debería ser veneno de inicio inmediato. No tenía sentido confiar la degustación de la comida a Mau Mau si era un veneno de efecto retardado. Mau Mau, que se había acostumbrado gradualmente a los venenos con experimentos. Quizás se había vuelto resistente a una gran cantidad de venenos. Este no era el trabajo de una farmacéutica. Fue por el bien de cumplir el deseo intelectual de Mau Mau. En un lugar y época diferente, seguramente se la llamaría científica loca. Incluso su padre, que le enseñó las habilidades de un médico, se había quedado atónito al respecto. Cuando no hubo cambios en el cuerpo de Mau Mau y ella afirmó que no había veneno. Según sus conocimientos, la consorte Gyokujou finalmente empezó a comer. Lo siguiente fue la comida para bebés sin sabor. Creo que sería mejor reemplazar los platos por los de plata. Sin darle ningún sentimiento, Mau Mau se lo dijo a su jefe, Honian. La hermosa sirvienta de cabello negro que estaba llegando a los 30 años suspiró. Es realmente como dijo Hinsi-sama. Honian confesó con un rostro asombrado que no usaban cubiertos de plata a propósito. Porque Hinsi se lo había ordenado. Era probable que también fuera él el que había ordenado a Mau Mau que fuera una catadora. Mau Mau escuchó a Honian con una fría expresión, luchando contra su mal humor. No sé por qué escondiste tus conocimientos y habilidades en veneno y medicina. Aunque solo dijeras que sabías escribir, te habrían pagado más, dijo Honian. Es porque yo vivía como una imitación de un farmacéutico. Aunque me han secuestrado. Y se me ha llevado lejos, cuando pienso que los secuestradores siguen recibiendo una buena parte del dinero, me enojo seriamente. Mau Mau soltó unas pocas palabras ásperas debido a sus intensas emociones. Pero la criada no la culpó. Así que incluso si tu salario disminuye, estás diciendo que estoy dando dinero para los gastos de alcohol de esos tipos. Parecía que la inteligente sirvienta había deducido las intenciones de Mau Mau. Por mucho que quieras, si eres incompetente, serás reemplazada después de 2 años de servicio. Honian la simpatizaba, mientras que era algo que no necesitaba entender. Ella tomó la jarra de la mesa y se la dio a Mau Mau. ¿Qué es? Justo cuando Mau Mau estaba a punto de preguntar, un dolor le atravesó la muñeca. En estado de shock, dejó caer la jarra sobre la cama. Grandes grietas atravesaban la cerámica. Oh Dios, esto es bastante caro. No podrás devolverlo con la cantidad que ganaste como sirvienta. El dinero que se envía a su familia tampoco será suficiente. En vez de eso, tendrás que pagar. La inexpresivo Mau Mau, entendiendo lo que decía Honian, sonrió cínicamente. Mis disculpas. Dedúzcalo de la paga que se envía a casa cada mes. Si eso no es suficiente, por favor toma lo que tengo a mano también. Sí. Enviaré los trámites al jefe oficial del palacio. Bien entonces. Honian tomó la jarra caída y la puso sobre la mesa. Luego sacó una tablilla de madera. Mokeikan. Una larga tira de madera utilizada para escribir una sola línea de texto. Vertical, usada antes de que hubiera papel. Su pincel se deslizó suavemente. Este es el estado de cuenta de los fondos adicionales que se obtienen de la cata de comida. Considere esto como un seguro. Si tiene curiosidad sobre algún punto, por favor, pregunte. La cantidad de dinero era aproximadamente la misma que la que Mau Mau ganaba actualmente.
excluyendo la porción que ha sido quitada como comisión, se ha decidido que Mau Mau obtuvo un beneficio. Ella es buena con las negociaciones, literalmente, es buena usando dulces, punto. Mau Mau salió de la habitación con la cabeza profundamente inclinada. Capítulo 07 Poción de amor. Las 4 sirvientas que estaban allí desde el principio son todas muy trabajadoras. Aunque el palacio de Jade no es muy grande, los 4 se movían constantemente. Las encargadas del dormitorio, también conocidas como sirvientas de limpieza, también entran, pero siempre han sido las 4 sirvientas las que han limpiado el interior de todo el palacio. Por cierto, está fuera del alcance original del trabajo de una sirvienta. Y así, el único trabajo que le quedaba a la recién llegada Mau Mau era comer. No sabía si se sentían culpables por forzarle el peor trabajo, o si no querían que invadiera su territorio. Todas las sirvientas, aparte de Honian, no obligaban a Mau Mau a hacer nada. Más bien, la obligaron a salir de la habitación con un gentil «está bien», cuando ella llegó con la intención de ayudar. No puedo quedarme quieta. La obligaron a entrar a su pequeña habitación, solo la llamaban 2 veces para comer y tomar el té de la tarde, y para comer los platos nutritivos para el emperador que les visitaba cada 2 días. De vez en cuando, Honian le confiaba algo, pero todos eran trabajos rápidos y fáciles. ¿Qué es esto, comer y dormir? Además de la degustación de la comida, las comidas se habían vuelto más extravagantes que antes. Las sobras de los bocadillos dulces de la fiesta del té también fueron dadas a Mau Mau. No estaba trabajando duro como una hormiga. Esa nutrición se convertirá en grasa a este ritmo. Es como si fuera ganado. Mau Mau no era apta para el papel de catadora de comida por otra razón. Siempre había sido delgada. Era difícil saber si su contacto con el veneno tuvo algo que ver. Además, como la dosis letal dependía del peso corporal, había una mayor probabilidad de sobrevivir con solo ser gordo. En lo que respecta a Mau Mau, eso no significaba que no conociera un veneno que hiciera a alguien tan delgado. Tenía confianza en que podría sobrevivir más allá de las dosis letales de veneno, aunque no parecía ser el caso de los que la rodeaban. Las 3 doncellas se compadecieron de Mau Mau, que parecía joven con su corta estatura y su estructura demasiado delgada, la pobre pieza desechable. Le dieron de comer con G, acumulándose en segundos incluso cuando ya estaba llena. También se le sirvió una guarnición más que las otras. Me recuerdan a las hermanas mayores en el burdel. A pesar de que Mau Mau era algo tan tranquila y poco sociable, carente de ese encanto inocente. ¿Por qué las cortesanas la adoraban? En cada oportunidad, la alimentaban, le daban dulces. Por cierto, Mau Mau no se dio cuenta de que había una razón por la que la adoraban. El brazo izquierdo de Mau Mau estaba cubierto de cicatrices. Cortes, puñaladas, quemaduras, cicatrices de haber sido apuñalado con agujas. Era bajita, demasiado delgada y tenía incontables cicatrices. Sus brazos a menudo estaban vendados. Ocasionalmente, ella iba con la cara pálida y se desmayaba. Todo el mundo retuvo las lágrimas, pensando que la niña era callada y poco sociable por los malos tratos que había sufrido hasta ahora. Todos pensaban que estaba siendo maltratada. Pero la verdad era diferente. Mau Mau se lo había infligido todo. Estudiar el efecto de los bálsamos y fármacos que detienen la inflamación. Ganar resistencia a los venenos al ingerirlos gradualmente. A veces también conseguía que una serpiente venenosa la mordiera. En ocasiones se equivocó en las dosis y terminaba desmayándose como resultado. Por eso, las cicatrices se concentraban en su brazo izquierdo y no en su brazo dominante. No era que tuviera un pasatiempo masoquista y autodestructivo. Le gustaba demasiado satisfacer su deseo intelectual de que era muy diferente al de las chicas normales. Quien estaba muy molesto por tal hija era su padre. Estaba recibiendo calumnias injustificadas antes de que se diera cuenta. Mientras vivió en el distrito del placer, enseñó a su propia hija conocimientos médicos y a escribir para darle otro camino fuera de la prostitución. Comprendió algunas de sus motivaciones,
pero condenó la mayor parte de ellas. Ni siquiera podía pensar que su hija, que era mayor de edad, se haría daño repetidamente. A sí misma por el bien del experimento. Nota: X de Mao Mao es una científica loca. Por estas razones, todo el mundo pensaba que era una niña lamentable, que, tras haber sido maltratada por sus padres, fue vendida al palacio interior y convertida en una catadora de alimentos desechable. La persona en sí misma no sabía nada en absoluto. A este paso, me convertiré en un cerdo. Mientras Mao Mao tenía tales pensamientos, un detestable visitante apareció ante ella. El joven con una belleza sobrenatural se iluminó con una constante sonrisa celestial. Las 3 sirvientas prepararon el té para el visitante mientras miraban su rostro. Al escuchar una pelea al otro lado de la pared, sonó como si hubiera una discusión sobre ¿quién lo preparará? La asombrada Jonian preparó el té ella misma y ordenó a las 3 que regresaran a sus habitaciones. La catadora de comida Mao Mao olfateó el contenido de la taza de té plateada y la sostuvo en su boca. Tenía ganas de huir de la mirada de Jinzi, que la había estado mirando intensamente desde hacía algún tiempo. Entrecerró los ojos, intentando no mirarlo a los ojos. Como joven doncella, el solo hecho de ser mirada por un hombre guapo, aunque sea un eunuco, no le hacía sentir mal. Pero este no era el caso de Mao Mao. Ella trazó una línea. Aunque apreciaba la belleza de una doncella celestial de Jinzi, porque aparte de ese interés, había demasiadas diferencias entre ellos. Esto es algo que recibí. ¿Puedes probarlo por mí?, preguntó Jinzi. Había bollos al vapor dentro de la cesta. Mao Mao levantó uno y lo partió en 2. Estaba relleno de carne picada y verduras. Cuando lo olfateó, desprendía un aroma medicinal. Era el mismo que el tónico que comió anteayer. Tiene afrodisíacos. Ni siquiera tuviste que comerlo para saberlo, dijo Jinzi. No es perjudicial para la salud. Por favor, quédatelo. Saboréalo. No, cuando pienso en quien me lo dio, realmente no quiero comerlo. Ciertamente. Podrías tener una visita esta noche. Jinzi hizo una expresión inexpresiva hacia Mao Mao, quien lo dijo con indiferencia. Su reacción fue diferente a la que ella esperaba. Trató de hacerla comer el panecillo al vapor. Sabiendo que estaba lleno de un afrodisíaco, él debería estar agradecido de que ella no le diera la apariencia que le daría a una peste. Por cierto, se preguntó de qué tipo de persona lo recibió. La consorte Gyokuyou se rió, con una resonante voz, de las bromas entre ellos. Los sonidos del sueño de la princesa imperial Rinri siguieron sus pasos. Mao Mao se inclinó una vez y estaba preparada para dejar la habitación de invitados. Espera. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó ella. Jinzi y la consorte Gyokuyou se miraron y asintieron. Parecía que se habían decidido por el tema principal antes de que llegara Mao Mao. ¿Puedes hacerme una poción de amor?, preguntó Jinzi. En un instante, los ojos de Mao Mao brillaron con sorpresa y curiosidad. Aunque ella no tenía idea de qué uso le daban a ese medicamento, no había duda de que estaba muy contenta de prepararlo. Mientras Mao Mao controlaba su sonrisa, dijo: tiempo, ingredientes y utensilios. Sí puedo tenerlos. Puedo hacer una poción de amor si tengo las cosas para ello. Capítulo 08 Estantes de medicamentos. ¿Cuál es el problema con esto? Cruzó los brazos, cejas de sauce tejidas en la oscuridad. Se decía que Jinzi podía causar la caída de países si él fuera de otro género, pero si la persona misma lo quería hacer, la cuestión del género ni siquiera importaría. También hoy había sido llamado consecutivamente por una consorte de rango medio y 2 consortes de rango bajo del Palacio Interior, y un oficial militar y un oficial civil del palacio. Como el oficial militar había llegado a darle un dim sum con un tónico, Jinzi se dirigirá a su propia habitación en el palacio y no estará asistiendo a su turno de noche hoy. Fue por el bien de la autodefensa, no estaba faltando al trabajo. Escribió los nombres en el pergamino del escritorio. Los nombres eran de las consortes que lo llamaron hoy. Sus casos fueron severos, como seducir a otro hombre en su habitación y decir que fue porque el emperador no la visitó.
Aunque no hubo un informe formal, su sentencia se dictará a continuación. Su propia belleza ha sido percibida por varios pájaros enjaulados como la piedra de toque. Para las damas de la corte, se elige el rango de una consorte, teniendo en cuenta primero el pedigrí de sus padres, de acuerdo con los estándares de inteligencia y belleza. La inteligencia es más difícil de determinar en comparación con la apariencia y el pedigrí. Se les exige que posean el adecuado conocimiento cultural para convertirse en emperatrices. Además, también deben tener un sentido de virtud. Su cruel emperador decidió usar a Jinzi para los criterios de selección. También fue Jinzi quien recomendó al consorte Gyokujou y al consorte Rifa. La consorte Gyokujou era prudente y profundamente modesta. La consorte Rifa puede tener una personalidad emocional, pero también poseía el espíritu apropiado de alguien que no se inclinaba ante nadie. Ambas eran leales al emperador y no tenían ningún sentimiento perverso hacia él. La consorte Rifa, en particular, lo adoraba con todo su corazón. El maestro de Jinzi es una persona cruel. El emperador hizo arreglos para que consortes convenientes para el país le produjeran niños, y si no tenían esa habilidad, él las desecha. A partir de ahora, será la consorte Gyokujou quien siga recibiendo su favor. La última vez que visitó a la consorte Rifa, que ahora está escuálida como un fantasma, fue cuando el príncipe heredero había fallecido. Aparte de la consorte Rifa, también había otras consortes que se habían vuelto innecesarias. A aquellas, las mandó de regreso a sus familias cuando vio la oportunidad, o se las otorgó a otros en matrimonio. Jinzi extrajo una hoja de la pila de documentos. Se llamaba Fuyou. Ocupaba el rango de cuarta clase primaria, lo que equivale a una consorte de rango medio. El otro día, esta consorte había sido otorgada a un oficial militar que se merecía la repulsión de una tribu extranjera. Entonces, ¿acabaría sin problemas? No debería haber ningún problema si se llevó a cabo de acuerdo con el plan en su cabeza. Por eso, tal vez podría conseguir alguna cooperación de esa doctora poco sociable. Aunque no había sentimientos compartidos entre ellos, era la primera vez que alguien lo miraba como si fuera un insecto. La persona probablemente había planeado ocultarlo, pero no fue capaz de enmascarar completamente ese leve desprecio en sus ojos. Se echó a reír a carcajadas. Como el néctar que cayó del cielo, su risa también contenía una pizca de maldad. No era masoquista, pero es extrañamente divertido. Se sentía como si tuviera un juguete nuevo. ¿Qué debo hacer después de esto? Jinzi, después de dejar los documentos bajo la piedra de tinta, decidió dormir. Cerró la puerta con firmeza para que no haya problemas con los visitantes que entran a altas horas de la noche. Aunque existe la expresión para la panacea, realmente no existe un medicamento tan omnipotente. Esas fueron las palabras que su padre también le dijo a Mao Mao cuando estaba en contra de sus acciones. Ella quería hacer medicina que fuera efectiva para cualquier enfermedad y para cualquier persona. Por esa razón, ella hizo heridas que apartaron los ojos de las personas. Y aunque había desarrollado nuevas medicinas, su objetivo no era perfeccionar una medicina omnipotente en este momento. El tema que Jinzi sacó a relucir fue lo suficientemente interesante para Mao Mao, aunque no lo soportara. Desde que entró en el palacio interior, lo único que pudo hacer fue té de hortensia. Se había sorprendido de que las hierbas medicinales que se podían usar como ingrediente crecieran dentro del palacio interior. Pero ella lo había soportado, ya que no tenía herramientas, y quería evitar hacer cosas cuestionables en una habitación grande. Lo mejor de mudarse a la habitación pequeña fue esto. Mao Mao salió a recoger los ingredientes, trayendo la cesta de la ropa para enmascarar sus intenciones. Esto es algo que ahora puede hacer, ya que Jonian la puso a cargo de la lavandería. Entró en el consultorio médico del que le habían hablado antes mientras fingía que venía a entregar la ropa sucia. Dentro estaba ese médico nervioso de antes y el eunuco que normalmente acompañaba a Jinzi. El médico evaluó a Mao Mao con los ojos, tocando su delgado bigote de parecido al de un
Pez gato. Era como si dijera, ¿por qué esta niña está invadiendo mi territorio? Por favor, abstente de mirar a esta fea mujer. Comparado con el médico, el eunuco vio cortésmente a Mau Mau como si estuviera recibiendo a un maestro. Mau Mau emitió la sonrisa más amplia desde que llegó al palacio interior cuando entró en la habitación, que estaba rodeada por 3 paredes de estantes de medicinas. Su rostro enlojeció, sus ojos brillaron, y sus normalmente fruncidos labios dibujaron un suave arco. No le importaba que el eunuco la mirara sorprendido. Inspeccionó las etiquetas de los cajones, haciendo un baile extraño cada vez que encontraba drogas raras. Estaba rebosante de alegría. Su mente no podía estar completamente satisfecha. ¿Es una maldición o qué? Ella había estado repitiendo esto durante casi una hora. Hinsi, que apareció sin darse cuenta, miró extrañamente a Mau Mau. Mau Mau juntó los ingredientes, que se manejan en cajones ordenados desde el borde. Los metió en sus bolsas de medicina separadas y escribió sus nombres con un pincel. Es extravagante usar un papel tan exuberante cuando todavía se utilizan los trozos de madera. Mientras el médico del bigote de pez gato venía a ver lo que estaba haciendo, el eunuco cerró la puerta. El nombre del eunuco era Gaosun, Gaoshan. Gaosun fue quien le trajo las cosas de los cajones altos. Su jefe no hizo nada. Vete a otro sitio si no vas a hacer nada, pensó Mau Mau inexpresivamente. Cuando reconoció un nombre en el cajón más alto, Mau Mau se inclinó hacia él. Gaosun. Hizo una expresión sin palabras cuando vio lo que entregó. Alguna clase de semilla en la palma de su mano. Esta cantidad no es suficiente, dijo. En ese caso, lo único que podemos hacer es preparar más. El atractivo hombre, que no hizo más que sonreír y mirar inútilmente, le dijo simplemente. Esto es algo del oeste, en particular, de las regiones del sur del oeste. Podrías encontrarlo si buscas en los productos importados. Hinsi pellizcó la semilla. Parecía una semilla de albaricoque y emitía un aroma peculiar. ¿Cómo se llama esto? Mau Mau contestó la pregunta del joven. Es cacao, dijo ella.